Hola gente, buen día. Esto es un videito para poder hacer unas explicaciones sobre la construcción de las gráficas asociadas a una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, como requisito para entender este video, necesitamos haber visto en las ligas importantes 2, en la sección de avisos, el material respecto a uso de hojas de cálculo de Google para realizar histogramas, que es un video que ya había subido en el cronograma en las ligas importantes. Entonces, en ese video tenemos como ejemplo el vaciado de frecuencias de la opción 3, correspondiente a esta tabla con 80 datos, y les mostré cómo construir los elementos que allí se indican: la frecuencia acumulada, la relativa acumulada, la marca de clase y estos indicadores para calcular las medidas de dispersión. También en otro videillo les mostré cómo realizar el cálculo de la mediana utilizando los datos de esta misma tabla de distribución de frecuencias. Entonces, bien, teniendo eso como insumo, vamos a hacer los gráficos que corresponden al histograma, al polígono de frecuencias, a la ojiva y al pastel circular, tal como les estoy mostrando en este momento. Para ello, entonces, si quiero construir el histograma, voy a tomar como referencia las columnas de marca de clase y luego, manteniendo control presionado, selecciono la frecuencia absoluta y me voy aquí en donde dice insertar gráfico y él me coloca por defecto este gráfico. Entonces voy a elegir dentro de tipo de gráfico aquel que corresponde a un gráfico combinado de líneas y voy a seleccionar en el eje X, en vez de frecuencia, la marca de clase. Y en la serie, en vez de la marca de clase, voy a seleccionar la frecuencia y allí ya tendría mi histograma. Lo puedo copiar y lo puedo pegar en el histograma correspondiente. Ahora, para realizar el polígono de frecuencias, simplemente cambiamos el tipo de gráfico. Entonces podemos colocar acá, en vez de el gráfico combinado, colocamos un gráfico de líneas y ya tendríamos un polígono de frecuencias. Igualmente lo podemos copiar y lo podemos pegar acá y ya tendríamos dos de los gráficos. Para la ojiva ya hay que cambiar los datos. Entonces, si quiero cambiar y hacer la ojiva, voy a seleccionar la marca de clase y voy a seleccionar la frecuencia acumulada, igual con control. Entonces selecciono marca de clase, dejo control presionado, perdón. Ya tendría aquí las dos columnas y le doy en insertar gráfico. Y en donde está el eje X voy a colocar marca de clase y en la serie, en donde está marca de clase, voy a colocar la frecuencia acumulada y cambio el tipo de gráfico uno de líneas y ya tendríamos la ojiva. Igual la copio, la pego en la pestaña de gráficas en ojiva. Y para construir el pastel, el gráfico de pastel o gráfico circular o también el anillo, entonces voy a utilizar solamente la columna de frecuencia. Selecciono los datos, me voy a insertar gráfico y en tipo de gráfico selecciono el pastel. Ya tendríamos que para cada uno de los valores de la frecuencia se le asigna un porcentaje dentro de el rango de 0 a 100, donde, por ejemplo, este 1,3% corresponde a el valor más pequeño, que es este 1. El intervalo de clase 10 contiene solamente un dato, y si ustedes observan aquí en la frecuencia relativa tendremos 1,25%, el cual en redondeado es 1,3, por lo tanto está coincidiendo. Para insertar las etiquetas correspondientes a los valores de cada uno de los pedacitos del pastel, vamos a colocar en donde dice etiqueta la serie de datos y tendríamos los datos con sus respectivos porcentajes. El gráfico también se puede cambiar, por ejemplo, un anillo como este, y simplemente quita la parte central, y ambos gráficos los pueden colocar dentro de la pestañita que dice pastel o diagrama circular. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.